Hola, bienvenido de nuevo al podcast de GP. Soy Gianpaolo Sabat y hoy vamos a hablar sobre el propósito. ¿Qué es el propósito? ¿Para qué nacemos? ¿Qué es lo que estamos destinados a hacer más allá de trabajar? Bueno, esta es una duda que seguramente has tenido, que espero que tengas resuelta, pero por si no, hoy vamos a profundizar desde varias perspectivas en qué tiene que ver todo esto con los humanos, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, cuál es mi perspectiva hoy, cómo se relaciona inclusive con el tema de marcas personales y el momento histórico que estamos atravesando. Así que bueno, si te interesa este episodio, no dudes compartirlo con alguien a quien pueda servirle, dejar un like en la página, seguirme, poner algún comentario si es que tienes alguna duda o algo que agregar. Pero bueno, vayamos de lleno a esta parte de qué es el propósito, antes que nada. Hay gente que no necesariamente cree en ello, pero yo recuerdo que cuando tenía por ahí de 22, 23 años pensaba, ¿para qué nací? Me metí a la universidad, empecé con economía, después me cambié a administración. La verdad es que le sufrí bastante porque no me veía haciendo nada de lo que estaba estudiando. En realidad yo había tenido un sueño desde chico que era continuar con las fábricas de muebles de mi familia, la de mi papá y la de mi mamá. Y de repente cuando eso dejó de ser una posibilidad sentí como si mi vida se hubiera derrumbado porque no tenía plan B. Yo nunca soñé con ser doctor, nunca soñé con ser abogado, con ser otra cosa. De más chico sí, de más chico quería ser futbolista, de antes quería ser inventor en algún momento, tipo algo así como un científico, pero yo recuerdo que tenía esa palabra, inventor. Pero después me desconecté y me compré más bien como un plan de vida, que creo que esto es lo que nos pasa a la mayoría de las personas, que a veces vamos siguiendo ideas y después de eso pocas veces cuestionamos o a veces hacemos una idea externa como propia. Puede ser de los papás, puede ser de la sociedad, puede ser de la familia. Realmente, si no le pones mucha atención, es difícil identificar. Pero para mí lo más importante es justo esto, o sea, empezarte a cuestionar porque claro que la parte económica es importante, pero no lo es todo. O sea, para vivir una vida plena, creo que el estar alineado con tu esencia es vital. Entonces, en esta época lo que me sucedió, recuerdo que un día mi mamá me puso un podcast que hablaban algo del efecto wow y que cuál era esto que te hacía ser distinto a los demás. Y hablaban de un ejercicio que yo diría que todos tenemos que hacer, que es qué es lo que te gustaba, qué es eso que podías hacer natural cuando tenías por ahí 3 4 5 6 años. Y la primera vez que yo intenté verme hacia atrás y pensar qué es lo que hacía, me costó trabajo. La verdad es que inmediatamente no conecté y no supe qué era esto que me hacía especial, pero después poco a poco lo fui metabolizando y me di cuenta que yo cuando era chico creo que lo que más me gustaba, y hoy lo veo con mucha claridad, es soñar. O sea, soy un soñador y me encanta estar imaginándome cosas, me encantaba ver caricaturas, Dragon Ball, Pokémon, Digimon, todo ese tipo de cosas. El fútbol más adelante también me hacía soñar muchísimo, me la pasaba haciendo mil dibujos de mis equipos de fútbol o yo jugando y debutando para cualquier equipo del Inter, para los Pumas, para el Real Madrid en alguna época y levantando trofeos. Ese era mi sueño. En alguna otra época quería hacer un coche que obviamente pues nunca hice, pero lo tenía en la mente y lo dibujaba. Tenía otros amigos con los que hacíamos historietas. Entonces para mí toda esta parte de soñar definitivamente era algo que me encantaba, que en el momento podía parecer meramente entretenimiento, pero definitivamente iba mucho más allá de eso. Luego, por ejemplo, algo que continué haciendo fue hablar. Desde chiquito mi mamá siempre me decía, es que cómo hablas, me hacía jugar al candadito para ver si dejaba de hablar. En la escuela siempre me regañaban por estar platicando y hablando con mis compañeros porque no dejaba poner atención a los demás. O sea, creo que hasta la universidad dejé de tener ese problema, pero hasta antes y hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál es una manera, por ejemplo, de darte cuenta qué actividades son las que realmente vienen naturales para ti? Que a veces decimos, bueno, es que esto sí es natural para mí, debería ser para los demás, pero no necesariamente. O sea, por ejemplo, yo digo, me encanta hablar, pero hay otra gente que dice, puta, a mí no me pongas a hablar, ¿no? A mí ponme en otro lado. Entonces, una forma de medirlo, y que a mí me sirvió para entenderlo así, es qué te da energía. O sea, después de realizar una actividad, y no hablo físicamente, pero qué te levanta el ánimo. Y a mí, por ejemplo, si tengo una buena plática, si tengo una conversación interesante con alguien,
termino y me siento vivo, me siento lleno, me siento para hacer más. Obviamente no hay que llevarlo a un extremo, pero sí te pone un poco en este estado de flow. Por eso tengo un podcast también, pues sí, me encanta. En mi trabajo por eso hablo con un montón de gente, pues sí, también. Entonces, bueno, esta parte es importante porque cada quien tiene cosas distintas, definitivamente. Y en esta parte de la infancia es muy interesante analizarlo porque al final está un poco sin filtro. O sea, es esa esencia, tal vez antes de que nos impregne tanto el mundo y todo lo que nos rodea, de ideas que no necesariamente son tan nuestras, ¿no? Ahora, por ahí hay algún ejemplo que ya lo había hablado en otro episodio, como el de las Williams, que Serena y Venus Williams, que antes de nacer su papá planeó que fueron tenistas súper exitosas las dos, o sea, no sé si son las más exitosas de la historia, pero me parece que sí, y fueron felices, y ahí hay un poco ese dilema de qué tanto eres libre o no. Yo creo que, bueno, lo importante es que tenga que ver contigo y no simplemente lo hagas por obligación. Ellas las dos han declarado en muchas ocasiones que son felices y están súper orgullosas de lo que hicieron, y la verdad que no lo dudo porque difícilmente hubieran llegado ahí. Pero creo que el verdadero problema es justo la situación opuesta, o sea, gente que puede llegar a lo que la sociedad dice esto es el éxito, es lo más importante que hay, y llegas ahí, te sientes vacío y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y esto para qué? ¿Por qué lo hice? Obviamente la mayoría de las personas no lo hacen por gusto, no lo hacen con conciencia. A veces vamos caminando medio a ciegas o por necesidad, sin tener esta oportunidad de frenar para analizar. Pero creo que estamos en la mejor época de la historia para relacionarnos con nuestro propósito. Yo esto fue un tema que estuve estudiando hace 3 o 4 años muy de cerca porque fue cuando tuve este problema, o tal vez hace un poco más ya. Y yo decía, bueno, ¿qué quiero ser? ¿Para dónde voy? Lo que estoy haciendo realmente lo hago porque es lo más cómodo para mí, porque es lo más fácil, me falta ambición, voy en el camino adecuado, debería de irme por el camino tradicional, por donde van todos los demás. Y al final nunca me he dado una oportunidad de compartirlo tan a fondo. Hoy me quería dar esa tarea y este espacio para hablarlo porque sé que hay gente más joven que yo que definitivamente le puede servir. He tenido el chance ya de en algún momento compartirlo con personas muy importantes para mí y me dio gusto saber que tuviera una influencia positiva para ellos. Luego hay gente de mi edad con la que también he hablado y sé que no porque tengas una edad ya está resuelto. Lo mismo aplica para personas más grandes. Entonces, propósito, si lo tuviera que definir, para mí es simplemente qué tiene que ver con tu esencia. O sea, qué es eso que tú puedes hacer bien, que te sale natural, que no significa que no tengas que poner esfuerzo, pero que beneficia a los demás, que te da ese punto que solo tú puedes hacer, porque realmente no hay otro como tú, no hay otra como tú. Entonces, para mí eso es alinearte con lo que quieres. Ahora eso no significa que todos lo tengan que hacer así. Puede ser que tú tengas un trabajo normal y además tienes un hobby o tienes otras cosas, también es válido. Pero para la gente que sí le importa, porque si te pones a pensar, un día tiene 24 horas, 8 horas dormimos, 8 horas trabajamos y entonces nos sobran solo 8 horas libres, pues si vas a pasar un tercio prácticamente de tu vida, o tal vez un poquito menos, pero por ahí trabajando, pues a mí se me hace interesante que el trabajo se sienta más como diversión, como parte de quien eres, que como una obligación meramente, ¿no? Es lo que hablábamos también en su momento, que la disciplina tiene un cierto límite, que claro que hay que aguantar cuando no tienes ganas y no hay motivación, pero no es lo mismo que cuando estás alineado y aun cuando no tienes ganas, tú te empujas porque sabes en qué camino y sabes hacia dónde vas yendo. Entonces, para mí esa es la importancia del propósito. Es un tema que me llega mucho. Y hoy traigo aquí una, digamos, como metodología o todo un camino que aprendí de Dan Coe, que no sé si lo conozcan, pero ha sido como uno de mis mentores a distancia hablando de esta empresa de una persona. Y quiero hablar de ello. Primero, creo que antes que nada, o sea, y más allá de todo esto que está sucediendo, es que la sociedad nos ha puesto y nos ha dado un camino como predeterminado, que casi todos aceptamos, como decía, sin cuestionar. O sea, se espera que naces, vas a la escuela, si tienes la oportunidad, estudias una carrera, idealmente te casas, tienes hijos, te jubilas y vaya, se acabó. Eso es lo que tienes que hacer. Hay mayor y menores escalas para eso, pero yo creo que el verdadero éxito en esta vida es una vida de la que no tengas que escapar. Una vida en la que tu vida se sienta un poco como vacaciones, y no porque no estés haciendo nada, pero estar de vacaciones todo el tiempo también te cansa, te aburre, o sea, la mente cae en la entropía, en el caos de ¿y ahora qué? El esfuerzo, el vencerte a ti mismo también es muy rico, es algo que te da mucha plenitud.
o que te da plenitud, porque no hay mucho poca, pero que te da plenitud. Entonces creo que es un gran problema esta presión social de que como tenemos que entrar a esta carrera donde compites con los demás, hoy está más que claro que tener una carrera universitaria no es suficiente, ni una maestría, por ejemplo, y a veces ni un doctorado, ¿no? ¿Cuánta gente no hay que trabaja de cajero en un súper o de chofer o de mil otras cosas que no es lo que estudió? Porque, a ver, también escoger cuando tienes 17, 18 años, 16, 19 o 20, no tienes ni idea de quién eres. Hay gente que se muere sin saber quién es y tener que escoger desde tan pronto y con ideas que a veces no son tuyas, es difícil, a veces quieres cambiar, a veces pues no das el máximo, a veces pues simplemente aprendiste lo mismo que los demás y tampoco tienes un plus. Entonces el mercado está muy atrapado, hoy llega la inteligencia artificial, que todos tenemos miedo, que nos dice que nos va a quitar el trabajo, que nos van a reemplazar, pero yo no lo veo tan así, yo creo que realmente es una oportunidad, que estamos viviendo una época que justo Dan Cole le llama el renacimiento digital, y que creo que vale la pena profundizar en qué es, por qué es y qué beneficios hay a través de todo eso, ¿no? Yo creo que a mí me ha pasado y lo estaba diciendo hace rato con qué cosas creo que me hacen especial. Bueno, me encanta hablar, me encanta soñar. Ya si me voy a temas mucho más concretos, pues hago marketing, hago estrategia de negocios, hago branding, de repente hago cosas de relaciones públicas. Pues esta parte del podcast pues entraría como el tema de desarrollo personal. Me encanta la historia, me encanta la filosofía, me encanta el fútbol, los deportes. Y en su momento lo tradicional o que cualquier persona me hubiera sugerido es escoge una y deja lo demás. O sea, no puede ser todo en la vida y el que persigue mucho se queda con nada, ¿no? Y sí, en parte es cierto que hay que tener un enfoque. Pero ¿por qué hablaba de esta perspectiva del renacimiento digital? Por una razón simple. En la época del Renacimiento, que se dio gracias a la imprenta y a que de un momento a otro de que el conocimiento estaba concentrado en un solo lugar, tuvimos millones de libros o miles de libros o cientos de libros y toda la gente empezó a poder consumir mucha más información, a llenarse de eso y a construirse. En Florencia y en Italia en general hubo esta ola de personas como Da Vinci, que de repente eran multifacéticos. O sea, Da Vinci era de alguna manera arquitecto, filósofo, pintor, hacía tantas cosas científico. Y esa es la maravilla de ser tú y de las cosas que te hacen especial. ¿Por qué? Porque todos esos pedacitos que vas juntando te dan una forma que nadie más va a tener. O sea, tal vez, por ejemplo, si tú eres pintor y te comparas en una escala mundial, tal vez no entras en el primer millón de mejores pintores. Y después, no sé, si te gusta también correr y eres pintor y corres, no sé, en la parte de correr igual tampoco entras en el primer millón. Pero ya si juntas que eres pintor y que corres y los mezclas, o sea, si ves ese nicho que hay, pues igual ya estás entre los primeros 100,000, porque no a todos les gusta pintar y correr. Y si además te gusta X música, igual y de repente ya estás en los primeros 1,000, por ejemplo, ¿no? Entonces esa capacidad de todo lo que se va sumando y que te va acotando es lo que te pone a competir en una carrera donde terminas siendo tú solo. En el marketing siempre existe también esta noción y ahora con las redes sociales de que elige un nicho, ¿no? Vas a hablar de una cosa, si vas a hablar de cine, no hables de otra cosa más porque a la gente no le va a interesar nada más. Pero eso es una mentira porque pongámonos a pensar y démosle la vuelta a esta reflexión que es nosotros como consumidores. Cuando agarras tu celular y te metes a Instagram, a Facebook, a TikTok, a cualquier red social que uses, pues no solo lees de un tema. Yo, por ejemplo, me encanta leer de fútbol y estoy siguiendo todo el tiempo lo que hace el Inter, pero también veo cosas de historia, también veo cosas de entretenimiento, también veo cosas de viaje, me gusta leer de repente filosofía, me gusta leer cosas del trabajo como de marketing, como de branding, de inclusive sociología, temas culturales. Entonces, si todos tenemos intereses distintos y además conforme vas avanzando en tu vida todo esto se va cambiando, ¿por qué te querrías meter en una caja rígida que no te permite cambiar, que no te permite evolucionar? Que eso es lo que nos prácticamente nos obligan cuando elegimos una carrera. No, quédate aquí y ahí es para siempre, ¿no? O sea, como un poco como el matrimonio. Elegiste una persona, pues ya te fregaste, ya no te puedes separar ni en la enfermedad, ni si no te cae bien, quédate para siempre. Y creo que estamos en una época
con un término interesante, muy líquido, donde nos damos cuenta que todo cambia por segundo y que no eres la misma persona que fuiste ayer, aunque obviamente tu esencia por ahí está y viene contigo, o sea que esa nunca se pierde. Lo ideal es que se vaya refinando en el sentido que cada vez te encuentres y te entiendas más, que aceptes tus evoluciones, los cambios progresivos que vienen en la vida. Pero justo si entras a esta parte de ser simplemente como una máquina, o sea que lo único que sabes hacer es repetir y repetir y repetir lo que te enseñaron, entonces sí estás en un gran problema en un momento como hoy donde llega la inteligencia artificial y a mí me pasó, o sea, yo tenía gente que me ayudaba de repente a escribir cosas para redes sociales y me las escribían, la verdad, medio mal. Yo mismo tampoco es que era una maravilla, evidentemente, y de repente llegó ChatGPT o Gemini y de un momento a otro, puta, te escribe algo increíble. Ahora hay que saberlo dirigir. No basta simplemente que le pongas porque hoy cualquiera puede usar la inteligencia artificial, pero hay quien la sabe usar mejor. Al final es un poco como un multiplicador de lo que tú sabes hacer. Si tu capacidad es de 3 y la de otro es de 1 millón, pues no es lo mismo multiplicar por 1 millón que multiplicar por 3 o por 1 o por 0, para los que no saben mucho, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que estaba diciendo esta parte del renacimiento digital, estamos en una época que si tú tienes varios intereses, vale la pena explotarlos. Y no digo salte mañana de tu trabajo, deja la carrera. No, no, no se trata de eso. O sea, si tienes una vida estructurada y tienes compromisos, obviamente hay que continuarlos. A mí, por ejemplo, me pasó con Rosso, que empecé con todo el tema de la consultoría de negocios, que es la parte mucho más estratégica y administrativa, que fue lo que estudié de ayudar a empresas. Y en algún momento sí quise tirar la toalla, qué bueno que no lo hice y me mantuve y eso es lo que pues siempre me ha dado dinero desde joven. Este año cumplimos ya 10 años. Pero a la par de eso empecé a hacer otras cosas, o sea, empecé con el tema del branding, empecé ahora con este proyecto ya hace casi 2 años con el podcast, que era algo que yo decía, por ejemplo, me interesa todo lo de desarrollo personal. Después de haber tenido varias crisis, me empecé a encontrar, empecé a leer, empecé a oír podcasts, he ido a conferencias, conocido personas que me han enseñado mucho y dije, bueno, yo también quisiera hacer algo de eso. Ahora, eso significó deja tu carrera, deja todo y empieza de cero, no. Y realmente, salvo que tengas la oportunidad o sea lo más lógico para ti, que también no digo que es imposible, puedes hacer algo gradual, puedes aprovechar ese tiempo libre que a veces lo usamos hoy para puras distracciones, en empezar a construir esto que sí se puede volver un complemento, se puede volver el centro, puede tomar muchas formas diferentes, pero lo importante es no dejarlo morir, porque si no, los que vamos muriendo somos nosotros, aunque sigamos de pie, me parece. Entonces, bueno, esta parte del concepto de el nicho eres tú y que no tienes que sacrificarte y sobreespecializarte y decir, a ver, porque me gusta fútbol, solo hablo de fútbol, o porque tengo una empresa que hace estrategia de negocios y de marcas, ya no puedo volver nunca a hablar de fútbol, ni puedo hablar de desarrollo personal, está más muerto que nunca. Y hoy todos lo vemos, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a dar uno de los ejemplos más representativos. Tesla con Elon Musk, que a mucha gente no le cae bien, a otros sí les cae bien y lo admiran, tiene yo creo que un poco de todo, pero Tesla definitivamente es la marca insignia, es la líder todavía en el tema de vehículos y de coches eléctricos. Por otra parte, la cara más visible, y creo que si lo vemos en redes sociales, por decir algo, Tesla tiene 30 millones de seguidores y tal vez Elon Musk tiene 100. ¿Por qué? Porque la gente definitivamente conectamos más con una narrativa y con una cara personal, ¿no? Las marcas personales hoy están en auge. Pero ¿a dónde voy con esto? Elon Musk no solo tiene Tesla, tiene también SpaceX, que es para ir a Marte, y tiene lo de las antenas para el internet, que no me acuerdo. Digo, al final todo va un poco en la misma línea, ¿no? De comunicación, de tecnología, del futuro, de toda esta disrupción de lo que consideramos como tradicional o cotidiano. Pero si Elon Musk puede hacer mil cosas, bueno, mucha gente puede decir es que él es multimillonario. Sí, claro, pero tú a tu vez también lo puedes hacer. Yo no soy multimillonario, claro que tengo privilegios, pero también lo hago un poco así. Hay gente con la que trabajo de una cosa, hay gente con la que trabajo de otra distinta y piénsalo de una empresa normal. Por ejemplo, yo lo puedo decir con mi familia que hacía muebles, pues no toda la gente les compraba exactamente el mismo mueble, del mismo precio. O sea, hay quien necesita una recámara, hay quien necesita un comedor, hay quien necesita una sala. Y sí, no necesariamente si eres una fábrica de muebles también vas a hacer coches, tal vez tú, pero hay quien sí y hay quien hace cosas muy distintas. Por eso la importancia de conocerte, de analizarte, de saber quién eres, ¿no?
Y luego no es solo simplemente hacer, sino hacerlo como tú lo haces y con esa perspectiva que es de hoy lo que estamos hambrientos, porque información hoy hay más que nunca, o sea, y con esta explosión de la inteligencia artificial, o sea, puedes preguntar lo que sea, que antes era mucho más difícil. En mi época era en Google y si no sabías buscar bien en Google, pues no encontrabas la información. Y antes todavía de lo de Google me acuerdo que estaba en Carta y las enciclopedias, que era más difícil, que era como la sección amarilla, que era como tener que buscar en un libro, si estaba el libro físicamente por ahí. Hoy con la inteligencia artificial, literalmente lo que preguntes vas a encontrar información. Ahora entonces la gente no solo quiere información, ¿qué es lo que quiere? La gente quiere sentir. La gente quiere decir mi opinión es válida. La gente quiere decir eso que dices tú me representa. Pones en palabras lo que yo siento, pero no sabía que lo sentía así. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto, no? O sea, qué es lo que tenemos que hacer o cómo lo podemos aplicar hoy este propósito y qué es lo que yo te sugiero porque voy a hablar ahora del tema de las marcas personales más a fondo y por qué creo que a todos nos funciona. Ayer estaba viendo un reel que me salió de una mujer en Australia, me parece, y ella decía que ahora las compañías, y mostraba ya unas capturas de pantalla de LinkedIn, me parece, en Estados Unidos, donde mostraban que van a contratar ya un CEO, bueno, no creo que sea CEO, pero un director de contenido en casi todas las empresas, o sea, y de con contenido, que es una palabra que no me encanta, pero bueno, al final ahí está y hoy todos casi la conocen. Me refiero a generar, pues sí, material multimedia, videos, fotos, textos, o sea, una narrativa, una historia básicamente de cualquier empresa. Antes muchas empresas en un país, por ejemplo, como México, ni logotipo tenían. Y para mucha gente hoy creen todavía que el branding es un logotipo. No, no es un logotipo. El branding al final es la identidad, es la visión que tú vendes, lo que quieres alcanzar, básicamente. Si a mí me preguntas cuál es tu mundo ideal, yo voy a decir que el Inter gane 5 Champions Leagues, tener una familia, que me vaya bien en mi negocio, estar bien físicamente. Pero igual y si lo preguntas a Elon Musk, él te va a decir que nos vayamos a vivir todos a Marte, que la Tierra pase X cosa. Si le preguntas a alguien más, bueno, cada quien va a decir algo distinto y esa es tu visión, eso es lo que te hace diferente, tiene que ver con tus propias pasiones, con tus propios objetivos y es lo que hacen las empresas, ¿no? Por ejemplo, IKEA, que es una gran marca, ¿qué es lo que nos vende IKEA? Muebles con diseño al alcance pues mucho más económico que una marca de diseñador o que otras tiendas mucho más caras y fue súper disruptivo, lo sigue siendo hoy, es la empresa más grande de muebles en el mundo. Y bueno, así hay infinidad de cosas que podemos profundizar, pero con una marca personal es un poco lo mismo, o sea, ¿qué es lo que tú quieres lograr? Si le preguntas, no sé, a 3 personas que estén en desarrollo personal, cómo estar bien, cómo puedes alcanzar el bienestar, igual alguien te va a decir yo con el gimnasio, alguien te va a decir leyendo, alguien te va a decir meditando, alguien te va a decir viajando, alguien te puede decir que para estar mejor cambia tu entorno, alguien te puede decir para estar mejor cambia lo interior, y todos tienen razón, al final no existe un método infalible, ni existe solo una fórmula, existen distintos. Y eso es lo bonito, ir viendo los casos de éxito en lugar de envidiar o criticar a los demás, decir, a ver, ¿qué puedo tomar yo de esta otra persona? ¿Qué puedo tomar yo de este? Y justo así es como puedes empezar a hacer un proyecto de una marca personal. ¿Por qué? Porque yo recomiendo para hacer una marca personal, y ahora que tengo más experiencia en esto, es elige 3 temas de los que puedas hablar que realmente te llamen la atención, o sea, que te gusten. Por ejemplo, en mi caso, cómo he estructurado mi marca personal, y pues realmente es mi proyecto de vida, porque no solo es la marca personal, estoy empezando a compartirlo aquí mucho más, pero ya llevo años practicándolo. Entonces, para mí el primero era todo el tema de mi negocio, que si lo veo es estrategia de negocios y estrategia de marcas, que al final pues se puede concluir como estrategia, es lo que engloba o como ahora he aprendido es un término paraguas, donde abajo vienen los otros 2 términos. Después tengo la parte de desarrollo personal, que pues a la vez es un poco similar, ¿no? Lo otro de la estrategia te lleva al crecimiento de los negocios, porque al final es a lo que me dedico, a hacer que las empresas y que las marcas tengan más éxito, que lleguen a sus metas. A mí me encanta decir que yo sueño con los empresarios, con las personas que me contratan y que les ayudo a realizar sus sueños. Y es un privilegio poder estar ahí de la mano de estas personas que tanto me inspiran. Y por otra parte, en lo personal, bueno, yo también me quiero desarrollar, yo también sueño, yo también quiero ser la mejor versión de persona posible y lo hago a través de
como lo he dicho ya antes, y esta idea es de Robin Sharma, lo he hecho mejorando mi cuerpo, lo he hecho mejorando la mente, lo he hecho mejorando las emociones y mejorando también la parte espiritual, que me lleva a la tercera parte, a la tercera categoría de la que me gusta hablar, que es el mundo espiritual. O sea, para mí todo el tema místico y de más allá de lo físico, o sea, me encanta y por eso le doy una sección por sí misma, que es todo lo filosófico, el universo, Dios, tu interior, como le quieras llamar. A mí eso se me hace increíble y me gusta hablar de eso, de repente tener estas dudas o estas reflexiones sobre si la vida es destino, si la vida es libre albedrío, si tú realmente eres libre o no. Este tipo de cosas a mí me encantan. Entonces, bueno, si sumas esas tres cosas, definitivamente soy alguien único. Y le pones que soy de México y que tengo X edad y que me gustan todas las cosas que me le he pasado diciendo por aquí. Bueno, si tú te pones a ver eso para ti mismo, ¿qué tres cosas? Ahora, obviamente no lo vas a saber desde el principio perfecto, pero lo importante es empezar a agarrar una hoja y decir, a ver, ¿cuáles son mis tres temas? Lo que me engloba más de las cosas que me gustan. No, a mí es la historia, a mí es el voleibol, a mí es la música, a mí es el baile, a mí es la ciencia, a mí es lo que sea que te guste, por ahí hay que empezar. Entonces, bueno, tenemos que tener estos tres pilares. Después de ahí hay que ir sacando subtemas para saber qué me gusta de esto, qué me gusta del otro. Por ejemplo, yo si me voy a lo de estrategia, pues ya dije mis primeras dos clasificaciones, ¿no? Tenemos branding, tenemos la parte de estrategia de negocios, podría meter ahí también el marketing, todo el tema de redes sociales o plataformas digitales. En el desarrollo personal ya también lo dije, lo emocional, lo mental, que ahí podrían venir cosas de psicología que definitivamente me gustan. No solo, o sea, hay varias cosas, toda la parte física, practico varios deportes que pues sí, no soy profesional, pero definitivamente pues corro, voy al gimnasio, me encanta ir al sauna, hago pilates y yoga, nado, temas de alimentación, de hábitos definitivamente, a qué hora duermes. Eso, por ejemplo, son las bases de las cosas que a mí se me hacen interesantes, pero no se queda ahí. En el desarrollo personal también podrían entrar las relaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo manejas las relaciones en tu vida, que tienen un impacto muy interesante. Y de hecho, creo que voy a empezar a hablar más de relaciones porque es algo que me gusta y que también llevo estudiando mucho, que varios de mis clientes también tratan y que he tenido la oportunidad de aprender y que todos tenemos relaciones, así que hay que hablar de eso. Y bueno, en la tercera parte de lo espiritual ya dije varias cosas que se me hacen interesantes y creo que la otra cosa que hay que mencionar en esta parte es que estas tres áreas o estos tres temas que eliges al final se tocan, no son totalmente divisibles, ni se trata de eso, se van a intercalar de diferentes maneras, pero es para tener un orden y decir, a ver, yo tengo estas tres cosas que hoy lo estamos hablando por una marca personal enfocada a todo el tema digital, pero si lo ves también sirve para un tema de vida, o sea, no es solo para que vuélvete influencer, no, aquí es realmente un tema o un proyecto para desarrollar lo que a ti se te hace interesante, para aprender. Es como si le quisieras enseñar a tu yo de hace unos años, porque lo que sabes hoy hace 10 no lo sabías. Hace 10 años, si tú mismo llegaras del futuro con esta información, dirías, puta, gracias, me caíste del cielo. Y pues evidentemente no lo puedo hacer para ti, pero sí lo puedo hacer para mucha otra gente que está atrás. Y a la vez tú vas aprendiendo de otros que van más adelante y que bueno, no todo el camino es exactamente el tuyo, pero agarras pedacitos de cada uno y lo mismo va a hacer otra gente de ti. Entonces, bueno, esta es la primera parte de elegir los tres pilares y ahora vamos a cómo esto empieza a evolucionar, cómo se empieza a desarrollar y qué impacto va a tener para nosotros profundizar aquí. Bueno, y una vez que ya sabemos qué nos gusta, qué es lo que nos da curiosidad, para dónde queremos crecer, porque eso también es lo interesante y hablaba de una vida que se sienta como juego, no porque todo el tiempo estemos ahí rascándonos la panza, pero más bien por una cuestión de que cuando algo verdaderamente te gusta, o sea, ponte a pensar, por ejemplo, en la escuela, las materias que te gustaban, nadie te andaba correteando para que hicieras las cosas, igual y a tus amigos o a los compañeros que no les gustaba esa y les gustaba otra, pues tenían que andar un poco sufriendo y eso es lo que nos pasa en la vida en general. Entonces, la idea de identificar qué es lo que realmente resuena contigo es súper interesante porque claro que hay esfuerzo, claro que hay momentos donde te va a dar flojera y donde tienes hueva como todos, pero no es lo mismo hacerlo sobre un camino que te gusta y que realmente tiene que ver contigo, que te apasiona, a con otro donde pues simplemente cumples. Ahora, esto sirve como vida, saber como brújula a nivel estructural que te gusta, sí, pero vamos a llevarlo al siguiente nivel. Y hoy, ¿qué es lo que nos permiten las redes sociales? Que hoy en tu teléfono
puedes meter o puedes conectar con millones de personas. O sea, si tú subes una historia a Instagram, pues sí, puede ser que la vean 3 personas, tu mamá, tu gato y tu papá o un amigo, pero puede ser que la vean millones. Y esta es la realidad de mucha gente hoy, o sea, más que nunca. Y si tienes la oportunidad de generar una audiencia, o ahora creo yo que no solo es un tema de audiencia, es una comunidad. Si tienes la oportunidad de conectar con otras personas, entonces esto se puede volver también un negocio. Y un negocio no como, ay, qué capitalista y solo piensas en dinero, no. Pero así como tú te has beneficiado de aprender estas cosas, hay más gente a la que le interesa. Y si tú los beneficias y tú logras que otras personas encuentren el valor en lo que tú haces, porque todo es valioso al final. O sea, la gente, por ejemplo, puede creer y decir, oye, es que esto que me interesa a mí no le va a interesar a nadie más. No, no es cierto. Es realmente un tema de persuasión. ¿Y qué es la persuasión? No, no es manipulación, porque mucha gente dice el marketing es malo y te lavan la cabeza y te manipulan. Bueno, al final todos manipulamos, para bien o para mal, claro que depende de la intención y lo que hagas, la responsabilidad que tengas. Pero cuando a ti te gusta alguien y vas y le hablas y le dices, oye, me gustas y quiero que seas mi novia o mi novio o lo que sea, o mi amigo, eso es persuasión también. Oye, yo quiero lograr un objetivo y quiero que tú compres esa meta, quiero que compres mi visión, nuevamente, que hablamos de marca, eso también es una marca personal, aunque suene raro. Entonces aprender a persuadir es básico en la vida. O sea, si no sabes persuadir, pues estás fregado porque la vida no es individual. Por una parte sí es, pero ya a nivel colectivo todos necesitamos de todos. Entonces lograr que lo que tú quieres transmitir tenga un efecto es bueno. O sea, a mí me pasa a veces con clientes que tienen muy buenas ideas y es difícil comunicarlo y requiere ser humilde en las dos partes. Pero a veces aunque tengas una buena idea, no basta. Qué padre que te encante el desarrollo personal, pero si no sabes hablar bien, si no sabes escribir bien, pues no vas a llegar a ningún lugar. Ahora, ponerte frente a una cámara, mucha gente va a decir, puta, a mí no me gusta. Incluso yo lo he dicho ya varias veces que tampoco inicialmente me atreví a ponerme aquí y estar hablando frente a un lente y a una pantallita. Es raro. Si me pones una persona, te estoy horas, pero también esta como presión de decir, puta, ahora me va a ver gente y los que me conocen y qué van a decir y si estoy peinado, si estoy despeinado, si hablé bien, si hice un gesto, si hice otro, si me veo ojeroso, si me veo más flaco, si me... etcétera, ¿no? Pero lo interesante, regresando a lo que sí es importante, es que al hacer una audiencia, o sea, al compartir cosas que valen la pena, y nuevamente regreso a esto de que todos lo hacemos y lo hacíamos desde antes, o sea, cuando tú seguías a un buen locutor de radio, si eres más grande, o a alguien en la tele, o a un músico, o a un escritor, o a una celebridad del deporte, a un futbolista, no sé, estoy diciendo ejemplos que me vienen a mí, pero seguro tú puedes identificar otros, a un político. Toda esta gente son marcas personales, son gente que vende una visión del mundo. En la política lo podemos ver clarísimo. Cada líder político y los que realmente tienen trascendencia para bien o para mal, venden una idea y la gente se los compra y luego lo defienden hasta con su vida y han pasado atrocidades, también han pasado cosas bonitas, menos creo, pero bueno, también han sucedido. Y esto nos demuestra el poder de tener una audiencia que hoy creo que ya es una comunidad. No es audiencia porque antes era tu público te escucha, hoy te escucha pero te responde. Tu público te pone en un lugar u otro. Estaba leyendo también esta semana que ahora para muchas campañas de influencers, que justo aquí no estamos nada más de influencers de que, ay, véanme tomándome un té y véanme que estoy de vacaciones, que bueno, también es parte de, pero a mí aquí es más bien te comparto mis curiosidades, te comparto lo que yo sé, porque si tú sabes algo, lo puedes vender. Si yo, por ejemplo, te digo, yo sé prender el boiler o sé cómo arreglar el refrigerador cuando se echa a perder en la cocina, dirías, bueno, es que eso cualquiera lo sabe. Pues sí, no. Porque si yo fuera súper famoso, tuviera 1 millón de seguidores y aunque me dedicara a cualquier cosa, si digo voy a sacar mi curso, pues sí, no toda la gente lo va a comprar, ni es lo más alineado con mi marca, estoy de acuerdo, pero sí me lo compraría la gente, o sea, sí va a haber gente en mi audiencia que no lo sepa, en mi comunidad, que diga, bueno, se lo compro, y eso es interesante, o sea, el poder tener un producto, el ponérselo a tu comunidad, y que al final no es un robo, si haces obviamente un producto que es una basura, un servicio que es una basura, pues claro que no es lo ideal, ¿verdad? Evidentemente no. Pero si haces algo que vale la pena, algo que a ti ya te resolvió un problema, obviamente puedes ir mejorando este producto y servicio y la primera vez que lo saques no va a estar ideal, nada está, o sea, al final no existen atajos, no existe camino fácil. Para los que me quieran preguntar, oye, ¿y cuánto me voy a tardar en tener éxito? No sé, igual y nunca, pero ya el hecho de intentarlo es divertido y obviamente que si te pones las pilas y si estudias y si aprendes y si pruebas mil cosas, porque esto es prueba y error como todos, o sea, nadie nació sabiendo, eh, te vas a divertir, primero que nada, y dos, pues también te va a ir bien. No, no conozco a nadie que haga estas cosas y que no le haya ido bien después de mantenerse
dedicado, de estar dando la cara a diario, como cualquier cosa que valga la pena, como el gimnasio, como un libro, como una relación que te interese, como la alimentación. O sea, no hay un sueño que se dé de un día para otro. Está esa frase de me cambió la vida de un día para otro con 10.000 noches detrás, ¿no? O sea, la gente cree que es suertudo al que le va bien. Bueno, que es suertudo porque lleva 1000 recorrido detrás que le permite que sí, de repente un día algo se conjuga a su favor y funciona. Pero esa suerte no te encuentras si estás acostado en tu cama sin hacer nada. O si tienes miedo y te paralizas. Tienes que intentar, lo tienes que vencer, te tienes que exponer, te tienes que equivocar, te tienes que aprender a disfrutar de esas equivocaciones. Y el internet es bueno porque al final pues te cuesta poco, realmente es tu tiempo, es tu intelecto, es ir entendiendo mejor tu discurso. Yo cuando empecé este podcast creí que sabía muchísimo y todavía me pasa. Hoy vengo y me siento aquí y según yo es un tema que domino y a la hora ya que lo tengo que hablar, pues entre que lo domino y no lo domino tanto y digo, bueno, voy y vengo. Pero es parte de, porque la 10ª vez que hable de esto, después de hablarlo 100 veces o 1000, pues claro que lo voy a hablar mejor, claro que lo voy a saber mejor. Y hay otro concepto básico que este es universal, a mí me lo decía mi abuelo, que es más enseñas y más aprendes. Y eso es real, antes pues podías enseñar en un foro limitado, hoy con las redes lo decía, y si aprendes a hacer un buen formato, o sea, ahora hablamos de esta parte de los hooks, de los ganchos, si aprendes a que la gente se frene en los primeros segundos y que diga, a ver, ¿qué está diciendo esta persona? A ver, ¿qué me... Ah, ese soy yo, me estoy identificando, esto sí, esto no. Si te aprendes de eso, que también hablaremos más adelante y si a alguien le interesa también me puede contactar, lo puedo ayudar, le puedo decir lo que sea. Hay 1000 formas de que podamos aumentar eso. Ahora me pasó con una clienta algo interesante en Instagram que llegó conmigo en octubre y empezamos a trabajar en noviembre y me dijo, puta, llevo no sé, 6 meses atorada con 14.800 seguidores y subo y bajo y no, y no, y no. Hicimos 2 o 3 cambios ya con la experiencia que uno tiene y reventó, ¿no? O sea, en 3 meses duplicamos su cuenta de tamaño y bueno, muchas cosas estaban igual, que por eso lo que digo, no es que lo que tú sepas está mal, pero a veces el formato también es muy importante, o sea, igual de importante es la sustancia que la forma, hay que tener cuidado con las dos. Y bueno, esta parte de la persuasión se tiene que ir aprendiendo, tienes que leer libros, tienes que ver lo que hace otra gente, no solo a nivel temas, pero también cómo lo manejan, eso es muy interesante, a ver, estas personas de las que yo aprendo, cómo hablan, cómo se comportan frente a la cámara, cómo escriben, cuáles son los temas que más tocan, tienes que encontrar un punto medio, porque luego eso me pasa en particular con los artistas que dicen, no, es que yo solo lo voy a hablar así y así y así, y no lo voy a cambiar, y bueno, si te subes a tu macho y si no te quitas de ahí, pues igual y te puedes volver de esos, por ejemplo, estereotipo de escritores, ¿no? Que son buenísimos, pero que no los conoce ni su mamá. Y es válido también, si esa es tu tirada, pues te puedes quedar ahí. Pero yo creo que sería más valioso también tener un poco de humildad y decir, a ver, estas son las reglas del juego, ¿cómo me adapto? Sí, no voy a vender mis valores, no me voy a ir a cambiar y ser una persona que no soy. Pero ¿por qué no? Me pongo en un punto medio. ¿Por qué no me pongo en un punto medio donde sí hablo de lo que yo quiero, pero también veo que de qué de eso le interesa a la gente, a otras personas? Y tampoco caer en esta parte de, no, es que el algoritmo ya nos tiene llenos y me hicieron shadow ban y nadie me pone, no. Yo lo he visto que también si te mantienes constante, si vas mejorando como lo estaba diciendo, si tienes esta humildad de ir viendo qué es lo que funcionó, si empiezas a medir, oye, a ver, si todo lo que subo lo ven 10 personas, pero ya lo vieron 100, no, es que 100 no es nada. Bueno, pero es 10 veces más de lo que ven el resto de lo que pones. ¿Por qué? Fue el tema, fue cómo hablaste, fue cómo ibas vestido. Hay que analizar todos los factores que esto, por ejemplo, viene de mi primera clase en la universidad en economía. Si alguno de mis compañeros lo está oyendo, igual es muy fuera de contexto, pero esto hablo de que cada quien tiene sus detallitos. Había un término que era ceteris paribus, que según yo es en latín, y se refiere a todos los factores iguales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer una prueba de qué pega más? Bueno, voy a hacer un video diciendo por qué tienes que tener una marca personal en 2026. Y ya una forma de decirlo mejor sería tal vez algo que llame más la atención y lo tendría que pensar más, pero podría ser algo como no puedes no tener una marca personal en 2026. O una forma todavía más jocosa podría ser 3 razones por las que tienes que tener una marca personal en 2026. Que igual ya está un poco largo, pero bueno, algo por ahí digamos. Entonces si yo empezara 10 videos diferentes, los 10 hablando de eso y dijera el mismo discurso en los 10 videos, ok, ahora
¿qué tal si en esos 10 videos empiezo de manera distinta? En uno ya estoy sentado, en otro tomo con mi termo, en otro me estoy parado y me siento, en otro estoy en el bosque, en otro estoy en la playa. Que eso no es lo más importante, tal vez sería más importante, por ejemplo, la frase con la que empiezo. 3 razones. O si digo, ¿por qué mi mamá me dijo que lo más importante es? Esa es otra forma de empezar. Pero si vas cambiando las variables, o sea que hay que ir cambiando de una en una para realmente medir, y si lo vas haciendo por mucho tiempo, te vas dando cuenta de qué es lo que empieza a funcionar, qué es lo que a la gente le llama la atención, y qué es eso que también a ti te divierte, que realmente te prende para bien. Entonces, esa es la forma de ir construyéndote una audiencia. ¿Y cómo tiene que ser? A ver, el embudo aquí es una pirámide y ya sé que tal vez la gente está cansada de oír hablar de embudos o tal vez nunca has oído hablar de embudos, entonces me voy a meter a este tema y es el último por hoy de esto del propósito y que desembocó en la marca personal. La idea es primero tener los temas, qué te gusta. Después lo divides en categorías y obviamente de cada una de estas cosas puedes hablar miles de veces. También pasa que la gente dice, no, es que yo no quiero repetir y yo quiero hablar de algo nuevo. No es cierto que tampoco así funciona. La gente que seguimos, las marcas que nos gustan, o sea, todo lo con lo que interactuamos, los queremos tal vez por 2 o 3 ideas. Por ejemplo, vamos a pensar en Nike. Nike te dice, just do it. O Adidas, impossible is nothing. Entonces cada vez que tú interactúas con ellos, un poco cada vez que te compras unos tenis, cada vez que te compras una playera o que ves lo que publican, a ti te da un poco eso de que yo puedo, ¿no? Yo salgo a correr en las mañanas y me pongo mis tenis y claro que puedo, aunque tenga panza y aunque lo que sea, te llega un poco por ahí. Y no es que Adidas te diga 3000 cosas, sí, te dice 3000 cosas derivadas del mismo mensaje, lo mismo Nike y lo mismo una marca personal. Entonces aquí también hay que dar vueltas sobre lo mismo, obviamente no hacer copy-paste y no ponerle esfuerzo, no, hay que encontrar los miles o millones de ángulos que hay, ver qué es lo que funciona más, mezclar, quitar, poner. Esto es un poco como, recuerdo también así otra parte de mi historia con la tapicería, donde luego están recortando la tela, así siento que yo trabajo también un poco, ¿no? Estoy escribiendo y recorto y pego y con lo digital es increíble poderlo hacer de esa manera. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, haces todas estas pruebas, tienes que ir compartiendo, esa es la primera parte y es lo que va a atraer a la gente. Y una vez que llega la gente, ¿ahora qué sigue? Esa gente te quiere ir en un formato más largo, que podría ser como yo en el podcast, o una newsletter, o YouTube, o lo que quieras. Y una vez que la gente tiene como una autoridad que confía en ti, ¿qué es lo que va a querer hacer? Bueno, necesitas un producto o un servicio, que ya lo hablaba, que es responder algo en particular. Ahora, si tú te fuiste a un nicho desde un principio y dijiste yo solo voy a hablar de computación y de Windows 98 o yo solo voy a hablar del iPhone 15, pues cuando salga el iPhone 16 o el iPhone 17 o cuando tú te quieras cambiar de iPhone a Android o si hablabas de BMW y ahora te gusta Mercedes, pues igual y ya la tienes más difícil. Y para aquí hay otro ejemplo muy interesante y qué bueno que ahora ya puedo hablar de estas cosas que también me gustan de mi trabajo. En el libro de Start With Why de Simon Sinek habla de algo muy interesante que es el propósito de por qué haces las cosas. Y él decía que, por ejemplo, imagínense una empresa de ferrocarriles tal vez a principios del siglo XX, en 1900, y que su eslogan o que su motivación, su propósito fuera somos los mejores ferrocarriles. Ok, muy bien, ¿no? Suena muy lógico, es como vende la mayoría de la gente y probablemente puedas tener éxito. Pero ¿qué pasó entonces cuando de los ferrocarriles inventaron los aviones y surgieron otros medios de comunicación y los ferrocarriles hoy se usan tal vez para un tema, pues sí, no principal como en su momento que era lo número uno? Pero qué diferente es que en lugar de que digas yo estoy motivado por los puros ferrocarriles, igual y soy una empresa de movilidad. Entonces cuando salieron los aviones, igual y te sigo con mis ferrocarriles, pero también ahora tengo aviones porque sigo concentrado en la movilidad, en algo mucho más profundo, por ejemplo, ¿no? Como el tema de Nike o de Adidas, de lo que decía de que nada es imposible o de solo haz las cosas, eso se puede ramificar de mil maneras. Entonces lo mismo cuando tú empiezas a crear un perfil o tienes una empresa, si tú te cierras, es difícil después evolucionar. Donde sí te puedes cerrar, y por lo que estoy mencionando esto, es en el producto. Y en el producto, ¿por qué? Porque sí, ok, igual y tú eres Nike y dices solo hazlo, just do it, pero tienes un producto especial para corredores, tienes otro para futbolistas, tienes otro para los que nadan, tienes otros para el tenis. Ah, qué bien. O eres una marca personal, por ejemplo, como lo que estoy hablando yo, y saco un producto, pues algo mucho más espiritual que solo una parte de mi comunidad. De repente saco algo para lo de las marcas personales o de marketing o de branding y eso pues solo un porcentaje lo va teniendo, ¿no? Y es válido también. Pero eso también te da mucho posicionamiento con la gente porque una vez que tú le resuelves problemas a la gente, en lugar de que digan puta qué malo y cómo nos está vendiendo y no se vale, ¿no? Es
oye, qué buena onda, ¿no? Yo corría con otros tenis y me dolían los pies y ahora tengo estos y puta, parece que voy caminando con las nubes. A mí así me pasó cuando tuve mis primeros Adidas Boost y después cuando mi mamá me regaló los On, que también están increíbles para correr. Por cierto, pues nada, esto es patrocinio, pero si a alguien le gustaría apoyar, bueno, estamos abiertos ya también a esa posibilidad. Y eso entonces, cuando ya tienes esas tres cosas, ya tienes una empresa. Realmente, si tú puedes resolverle un problema a alguien más, que ese alguien más puede ser tú del pasado, tú yo actual, y es otra forma de construir tu marca. Oye, a ver, gano 20,000 pesos al mes, gano $1,000 al mes, o gano menos, gano 10,000, y quisiera ganar 20 y lo logras, o sea, y bueno, ¿cómo lo vas a lograr? Pues te pones una meta, ves qué herramientas tienes, lo intentas, porque esa es otra cosa, no, es que primero tengo que saber todo para empezar, no, primero tienes que empezar y en la construcción vas a aprender de todos estos pasos que estoy dando, no empieces haciendo 1,000 hojas y 1,000 cosas, no, ábrete tu perfil, empieza a publicar, puta, publiqué horrible, no me está funcionando, ok, ¿qué hago? ¿Qué mejoro? Esa es la mejor forma, es opuesto a lo de la escuela, en la escuela nos llenan de aprende 1,000 cosas y luego vas a saber, no, en la escuela yo creo que deberían de empezar y eso lo escuché que creo que los hijos de, me parece que era de Elon Musk, van a una escuela en California donde el método es este, que les dan proyectos, tienes que resolver un proyecto y cómo lo haces. No, pues no tengo ni idea. Pues sí, porque no sabes nada de eso. Ah, pero como ya tienes la necesidad, vas a aprender y esto es un principio básico. Estoy muy bien en mi vida, quién sabe qué, me lesiono de algo, no tengo ni idea de por qué me lesioné, pues vas a tener que aprender por qué te lesionaste y cómo resolverlo si es que quieres salir adelante. Estaba muy bien económicamente y tuve un problema, lo vas a tener que resolver, es como ley de supervivencia, ¿no? Y lo mismo, si tú te obligas así para el tema de negocios, creces mucho más. O sea, si yo nunca hubiera empezado a hacer mis videos, nunca me hubiera dado cuenta que hacía un gesto, que veía el piso, que veo arriba, que si me peiné, que si no me peiné. Ya el echarme aquí el clavado, no es lo mismo que te digan el agua moja, a que estés en el agua y que digas, ay, güey, sí, sí, estoy mojado, ¿no? Entonces, en esta parte, en esta parte de intentarlo y de resolver un problema, puede ser también para algo que tú quieras. Oye, yo quiero lograr esto, me quiero ir a vivir a otro país. Lo voy a lograr y una vez que lo logre, se lo voy a vender a la gente. Oye, eres de Latinoamérica y te quieres ir a vivir a Europa, aquí te vendo mi método. Y la gente te lo va a comprar, si lo sabes hacer nuevamente, ¿no? O sea, no hay absolutos, pero lo digo para que la gente entienda, para que todos entendamos por dónde va la cosa y que es posible. Y te lo digo porque yo lo he hecho, hay mucha gente que lo hace y todavía hace unos años la gente dice, no, es que influencer malo y esto. Y sí, hay gente que solo vive de que si se ve bonito o de que si está muy guapa o todos sabemos esa vertiente. Pero hay esta otra y esta es nueva y esta es muy interesante porque antes se requerían muchísimos recursos. Hoy solo se requiere ganas, disciplina y buscar tu propósito, buscar tus intereses. Tal vez yo no lo llamaría propósito, es un término que he evolucionado. Pero yo creo que para todos los que estén aquí, si te quedaste ya conmigo casi una hora, tiene un valor importante, ya sea que sea tu hobby o no, y creo que esa es una oportunidad que a muchos nos caería bien, que muchos lo están buscando también, y por eso lo quiero hablar, es algo a lo que yo me dedico y que ayudo a muchas personas a hacer. Si te interesa que te ayude, claro que estoy dispuesto a hacerlo de la forma que más convenga. Pero bueno, eso fue todo por hoy. A mí me hubiera encantado haber visto este video hace unos años, y hace ni siquiera tanto, tal vez hasta un año. Me hubiera caído como anillo al dedo porque no lo entendía tan bien. Agradezco a todos que estén aquí. Estamos ya en el episodio número 31. Qué rápido se fue, qué rápido ha pasado y qué rico se siente. La semana pasada no pude sacar episodio porque entre una cosa y otra y ahí pues me desconcentré, pero volví y se me ocurría que esto es algo que quería hablar y compartir. Los que me conocen de cerca pues probablemente ya lo hayan oído, pero voy a empezar a hablar también de temas más profesionales, no solo lo personal, aunque nuevamente si se fijan va todo entrelazado, no es que mi vida personal la quité, aquí también viene impregnada. No olviden dejarme sus comentarios, suscribirse si es que no están suscritos, calificar el podcast, también eso me ayuda para que más gente lo pueda ver. Si hay alguien a quien le pueda servir, si conoces a alguien que le pueda servir para encontrar su propósito, para construir una marca personal, para explorar cualquiera de estos temas, por favor, hazlo, te lo agradezco. Te mando un abrazo, soy Gianpaolo Sabat Renaldi y nos vemos en la próxima. Este es el podcast de GP, es de todos. Gracias.